Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Quisiera que por favor me acompañara a el libro de Eclesiastés, del capítulo 3, verso 11. Y dice así la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice que Dios, se está refiriendo a Dios, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. Quisiera llegar hasta ahí. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De los seres humanos. De ti y de mí. ¿Es realmente la muerte de cada ser humano el fin de todo? ¿Será acaso la destrucción de los cielos y de la tierra, como lo describe Dios en su palabra a través del apóstol San Pedro allá en su segunda epístola universal, en el capítulo 3 del verso 10 al 12, el fin de todas las cosas, tu fin y mi fin? Con estas preguntas dimos inicio en nuestra enseñanza anterior a una serie de enseñanzas tituladas Viviendo en esta tierra a la luz de la eternidad. Y repito el título: Viviendo en esta tierra, viviendo el hoy en esta tierra a la luz de la eternidad. Y de la cual hoy vamos a dar inicio a la segunda parte de esta serie de enseñanzas. Y para todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez, resumimos nuestra enseñanza anterior diciendo que no todo termina con la muerte. No todo termina cuando morimos. Ni aun cuando en aquel día, como nos dice Dios en su palabra, en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, para los que gustan de anotar, capítulo 3, verso 10 en adelante, como Dios nos dice en la Biblia Nueva Versión Internacional, ni en aquel día cuando los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Cuando los cielos desaparecerán, dice Dios en su palabra, con un estruendo espantoso, es decir, que provoca espanto, que provoca terror. Y cuando todos los elementos que conforman el universo entero sean destruidos por fuego. Imagínense, ni aún así, cuando esto suceda, será el fin de todo. Cuando todos los elementos que forman la tierra y el universo se derretirán, dice Dios, se derretirán con ese calor de las llamas, no todo terminará ahí. En nuestra enseñanza anterior vimos que así lo creían algunas civilizaciones antiguas, entre ellas los egipcios, para quienes la creencia inicial de la inmortalidad de los dioses y de los faraones primeramente y luego extendida a todo el resto de los egipcios significó que se practicara el embalsamamiento y la momificación para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura, Según los textos de la mitología egipcia, el embalsamamiento formaba parte de una práctica funeraria, por lo cual se esperaba, como decíamos en la enseñanza anterior, mantener sin deterioro alguno el cuerpo por la eternidad. Mantener sin deterioro alguno el cuerpo de la persona que moría, del difunto, por la eternidad, considerando, según la mitología egipcia, que en algún momento el alma podría retornar al cuerpo si se daban determinadas condiciones.
Vimos también cómo en América Latina, en nuestra cultura, una de nuestras civilizaciones antiguas, como es la de los mayas, ellos también usaban prácticas funerarias como la de los antiguos egipcios. Según nos dicen las investigaciones que llevamos a cabo, ellos, los mayas, enterraban a sus gobernantes dentro de pirámides, construyendo falsas cámaras y sepultando objetos de diverso valor y sirvientes aún, para que acompañaran al difunto en la vida del más allá. Estos objetos eran dependiendo del estatus social. Y dice que el cuerpo era enterrado con ofrendas de cerámica policromada y objetos sagrados hechos de jade, obsidiana y conchas. Pero no solamente vimos que así lo creían los egipcios y los mayas, también decíamos que la eternidad, es decir, esa perpetuidad que no tiene ni principio ni tendrá fin, esa vida después de la muerte, ese espacio de tiempo muy largo, como lo describe el diccionario enciclopédico Larousse, como la misma palabra en hebreo para eternidad, ahí en Eclesiastés 3:14, que es olam, significa que es tiempo del más allá, ese tiempo para siempre, ese tiempo que no está limitado al presente, ese futuro indefinido o ilimitado, esa continuidad perpetua, es decir, sin fin, o como la Biblia de las Américas de Estudio lo describe, la eternidad, ese tiempo del más allá de la vida finita y física en la tierra. Esa eternidad también la encontramos descrita en la Biblia. También la encontramos descrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y vimos que lo encontramos, o la encontramos más bien descrita en la Biblia, como un atributo propio de la persona de Dios primeramente. Como un atributo propio de la persona de Dios. Y lo vemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Desde el libro de Génesis, donde se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay. Es decir, en el principio, cuando no había nada, cuando todo era un desorden, Dios, el ya existente Dios, el eterno Dios, creó todo de la nada. Cuando no había nada, Dios lo creó, nos dice Génesis. Y Apocalipsis nos dice que ese creador, el que ya existía antes de que todo fuese creado, va a reinar por los siglos de los siglos. Es decir, por toda una eternidad. Él ya existía una eternidad antes. Y Él existirá por toda la eternidad y reinará por toda la eternidad. De modo que vemos que la eternidad es algo que la Biblia no solamente establece, sino que aplica primeramente ¿a quién? A Dios como persona. A Dios. Pero no solamente a Dios como persona, sino a Dios como Rey. Porque eso es muy importante. Dios es Dios creador, pero también es Rey de reyes y Señor de señores. Algo que se nos olvida con mucha frecuencia. Dios no solamente es el Salvador, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y la Biblia aplica este principio de la eternidad a Dios como Rey. Él es Rey por toda la eternidad. Y si Él es Rey por toda la eternidad, también es natural ver cómo en la Biblia se aplica este principio de la eternidad ¿a qué? Al reinado de Dios o al reino de Dios como eterno. Pero también la Biblia nos hace ver el concepto de eternidad como ¿qué? Como la dicha eterna de los justos. Decíamos que vemos el concepto de eternidad en la dicha eterna de los justos. Y describíamos los justos, no aquellas personas que se creen buenas, no aquellas personas que tienen un alto concepto de sí mismos y se creen mejor que los demás, no, sino aquellas personas cuyos pecados, óigase bien, cuyos pecados han sido perdonados por Dios. Personas que han sido declaradas justas, que han sido declaradas absueltas de sus pecados por Dios. ¿Por qué? Porque un día se arrepintieron de todos sus pecados y vinieron a Dios confesando sus pecados y suplicando misericordia. Y fueron recibidos a misericordia, fueron perdonados por gracia, como un favor que Dios nos hace.
inmerecido. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesús, en lo que Jesús hizo como Salvador en la cruz del Calvario y también al resucitar. Entonces lo vemos en la dicha eterna de los justos. Pero mirábamos también en nuestra enseñanza anterior que el concepto de eternidad lo vemos en la Biblia aplicado al castigo eterno de los malos. Aplicado al castigo eterno de los malos. ¿Y quiénes son los malos? No, pues los borrachos empedernidos, no los asesinos en serie, no los narcotraficantes, no pues los homosexuales, las prostitutas, no, todo aquel que tenga apariencia de piedad, inclusive, ese es un malo. Todo aquel que tenga apariencia de piedad, que haya vivido una vida en esta tierra egoístamente. Todo aquel que parezca ser muy bueno, pero que en el fondo de su ser, en lo más profundo de su corazón, haya sido una persona egoísta, un hombre o una mujer egoísta. Es decir, que se haya amado a sí mismo o a sí misma más que a Dios primeramente. No importándole lo que Dios pensaba, no importándole lo que Dios quería, no importándole lo que Dios sentía cuando hacía cada uno de sus actos, sino solo pensando en él o en ella, en cómo obtener placer, en cómo obtener un beneficio personal de ese acto, pero también no importándole lo que su prójimo pensara, lo que su prójimo sintiera, lo que su prójimo quisiera. Y cuando digo su prójimo hablo de esposo, esposa, hijos, hijas, padre, madre. Tu prójimo quiere decir tu próximo, aquel que está cercano a ti, aquel con quien convives en tu trabajo, en tu oficio, en tu casa, tu vecino, etcétera. Ese que vivió una vida egoísta y ese que murió en ese estado de egoísmo. ¿Por qué? Porque al estar tan ensimismado o tan centrado en sí mismo o centrada en sí misma, nunca vio o no valoró ese gran amor de Dios. Ese gran amor de Dios. No fue seducido porque no se dejó seducir por ese gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque la persona estaba tan centrada en sí misma, estaba amándose tanto a sí misma, que no podía ni quería ver el gran amor de Dios. Ni le importaba el gran amor de Dios. Murió en ese estado de egoísmo. Los malos, esas personas que además de ser egoístas, por su egoísmo eran insensibles a la voluntad de Dios, insensible a lo que Dios siente, pero también insensible a lo que siente su prójimo. Insensible a lo que siente su prójimo, no le importaba. Pero también insensible a lo que su prójimo desea. Los malos, sí, todos esos terribles que hemos descrito, que seguramente no dudas que estarán en el lugar de tormento o el infierno, como le quieras llamar. Pero también aquellos que tienen apariencia de piedad, los que tienen apariencia de piedad, los que se ven muy buenos ante los ojos de los hombres, pero que por vivir esa vida de egoísmo, de insensibilidad, esa vida de rebeldía para con Dios y morir en ese estado, nunca se arrepintieron. Nunca, óigalo bien, tristemente, nunca se arrepintieron ni confiaron en Jesús y su sacrificio y su resurrección. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser perdonados por Dios, por esa obra que Jesús llevó a cabo al morir y al resucitar. Ahí también mirábamos la eternidad en la Biblia. ¿En qué? En el castigo eterno de los malos. Pero también decíamos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de los seres humanos, hombres y mujeres. Ahí también vemos la eternidad. Y cuando decíamos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, decíamos que aquí la palabra corazón es figurativo, está hablando del entendimiento, está hablando del conocimiento, está hablando del intelecto, está hablando del pensamiento, es decir, que Dios ha puesto eternidad en el entendimiento del ser humano, en el intelecto del ser humano o el pensamiento del ser humano, como le quieras llamar. De modo que podemos entender la obra del Creador, de modo que podemos entender primeramente a Dios. Podemos entender a Dios que es eterno, si no pudiéramos entender a Dios. De modo que además de entender a Dios podemos tener una relación íntima, una relación de compañerismo íntimo con Él. Pero también podemos entender la obra maravillosa, gloriosa,
de su creación desde el principio, pero también lo que está escrito que Él hará al final. ¿Por qué? Porque nos ha puesto esa capacidad de entender, de conocer lo abstracto, de poder entender lo que es abstracto, tanto desde el principio como al final, porque ha puesto eternidad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Pero también decíamos que ha puesto eternidad en nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? Para urgirnos a qué. ¿Para urgirnos a qué? A buscarle a Él. ¿Para urgirnos a qué? A restaurar nuestra relación con Él si está rota. ¿Para urgirnos a qué? A ponernos a cuentas con Él, con ese Dios que nos llama y nos dice, venid, venid luego, venid lo más pronto posible, venid ahora mientras hay vida, venid luego y estemos a qué? Y estemos a cuentas, venid luego y estemos a cuentas. Ese Dios que promete perdonar, ese Dios que es amplio en perdonar, por eso Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. De nada serviría que la Biblia nos hablara de la eternidad de Dios como persona, de Dios como Rey, del reino de Dios. De nada serviría que la Biblia nos hablara de eternidad, tanto en el gozo de los justos como en el castigo de los malos, si no hubiese puesto eternidad en el corazón, en el entendimiento de nosotros. Porque no podríamos conocer a Dios, no podríamos relacionarnos con Él, no podríamos conocer las maravillas de su creación y ser atraídos para venir a Él, para poder confiar en Él por lo que ha hecho y por lo que hará. Pero no podríamos razonar y meditar a la luz de la eternidad en ese llamado que Dios nos está haciendo, en ese llamado que Dios te hace cada día. Si tú no le has entregado tu vida a Él, en ese llamado que Dios te hace cada día, de venid, 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 venid a mí, venid a mí. ¿Por qué? Porque habrá un día que yo te voy a juzgar. Habrá un día en que será una eternidad. Y esa eternidad podrá ser solamente en dos lugares. Un cielo, o un lugar de gozo, como le quieras llamar. O el seno de Abraham, como le quieras llamar. O un infierno. O un lugar de tormento, como le quieras llamar. O el Hades, como le quieras llamar. Pero solamente hay dos lugares. Le llames como le quieras llamar. Hay gente que no le gusta la palabra infierno, ni lugar de tormento, sino que le llaman el Hades. Sí, el Hades, el sitio común de los muertos, el equivalente al Sheol en el Antiguo Testamento, que era el lugar donde iban todos los difuntos, ¿verdad? Justos e injustos. Pero ya que en el Nuevo Testamento vemos, por lo que Jesús nos dice, que es el lugar donde van los muertos para ser atormentados. Los muertos que murieron sin salvación, porque menospreciaron esa salvación, porque no la quisieron, Vemos también entonces, para resumir la primera parte, que el concepto de eternidad lo vemos en ese regalo tan precioso que Dios ofrece a todo ser humano. La vida eterna con Él. La vida eterna. El disfrutar de su gloria. De estar con Él en su presencia. El disfrutar de las delicias, como nos dice el salmista, delicias a tu diestra. De esas delicias a su diestra. Vemos la eternidad en ese regalo, óigalo bien, ese regalo que Dios está ofreciéndole a usted, o que ya Dios le dio. Si usted ha sido salvo o salva por la fe en Cristo Jesús, la vida eterna, la vida eterna. Hemos visto también que este concepto de eternidad no solo lo encontramos en todo esto, sino que Jesús, Dios hecho hombre, óigalo bien, Jesús, Dios hecho hombre, nos confirma que existe esa eternidad, o nos confirma la existencia de esa eternidad. Mire, alguien que no miente en primer lugar, óigalo bien, alguien que no miente, nos confirma de la existencia de ese lugar, más allá de la muerte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14,
versos 2 y 3. ¿Qué nos dice Jesús? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, está hablando que cuando una persona muere y es puesta en un ataúd y enterrada ahí en una fosa, en un cementerio, ciertamente el cuerpo queda ahí, pero el alma parte. Esa fosa que está ahí en el cementerio, con una lápida muy bonita y con frases conmovedoras, es solamente la morada del cuerpo. Pero para el alma y el espíritu hay otra morada. Esa es la casa del Padre. La casa del Padre, que no es más que otro nombre para el cielo. Dice, en la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. ¿Y qué dice Jesús? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo no les mentiría. Si todo acabara con la muerte, si no hubiese nada más allá de la muerte, yo también se los diría. Yo no les voy a mentir. Pero no es así, sino que en la casa de mi Padre en el cielo, muchas moradas hay. ¿Para quién? Para los discípulos de Cristo. Aquí está hablando a sus discípulos. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice aquí? Y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice aquí? Vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Déjeme decirle que yo no creo, y estoy seguro que usted tampoco cree, que ese Dios de amor, que ese Dios de misericordia que se hizo hombre por amor a usted y por amor a mí, Jesucristo, fuese capaz de mentirle, a usted, a mí, pero tampoco fuese capaz de mentirle a un hombre moribundo que estaba siendo crucificado con él. ¿Se acuerdan de los dos ladrones que crucificaron con Jesús, uno a su derecha y uno a su izquierda? Pues Jesús le dijo a uno de ellos acerca de esa vida del más allá. Es más, le prometió que estaría con él en esa vida del más allá. Y yo no creo que ese Jesús de amor y de misericordia, que dio la vida por nosotros y por ese hombre, le fuese a mentir. Hubiese sido como si Jesús se estuviese burlando de ese hombre. Y oiga, qué crueldad más grande y qué inconsistencia con los dichos de Jesús y con la obra de Jesús, que estaba muriendo ahí. Y a su vez estaba burlándose de otro que estaba muriendo como él. ¿Qué cosas? Jesús no podía estar muriendo en esa cruz como la obra más grande de amor por usted y por mí, y por esos dos hombres también, y por todos los que le estaban viendo ahí en ese lugar, aunque se burlaban de él, aunque lo menospreciaban. Y a la vez, estarse burlando de un hombre que estaba en su misma condición, sufriendo la muerte más terrible que había hasta ese entonces, la muerte por crucifixión. Y Jesús, que no miente, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 43, le dice a este hombre que está muriendo en la misma condición de él, este hombre que se arrepintió de todo corazón y creyó en Jesús como el Mesías, como el Salvador de todo corazón. A este hombre Jesús le dijo, de cierto, mira lo que le dice, de cierto. O sea, no te miento, le está diciendo, no te miento, no me quiero burlar de ti en este momento. De cierto te digo, tenlo por seguro, ten toda la certeza de lo que te digo. De cierto te digo, que ¿qué dice aquí? Que hoy estarás en una tumba fría y ahí te quedarás para toda tu vida. No, de cierto te digo que ¿qué? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús le dice dos verdades. ¿Cuáles son? La primera, que se iba a morir ese día. Dice, hoy. Los muertos por crucifixión podían durar 2 a 3 días ahí clavados, sufriendo.
2 a 3 días clavado sufriendo. Pero Jesús le dice 2 verdades. La primera, hoy te vas a morir. Hoy te vas a morir. No vas a durar 2 días. Tu tormento no va a durar 3 días. Hoy te vas a morir. Y lo otro, en cuanto te mueras, vas a ir al paraíso. Vas a estar en ese lugar de bendición. Vas a estar en ese lugar de deleites, de dicha. El paraíso. El paraíso. El cielo. Qué impresionante. Pero no solo Jesús lo confirma, no solamente Jesús se lo promete a un moribundo del cual era incapaz que se fuese a burlar por lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, por amor, sino que también Jesús, como ya hemos estudiado ampliamente, Jesús murió, pero también ¿qué hizo al tercer día? Resucitó. Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte. ¿Y hoy está a dónde? ¿Sentado a dónde? A la diestra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Que hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para comprobarnos. O sea, Él murió, pero resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios para comprobarnos que existe vida después de la muerte. Sí, para comprobarnos que existe vida después de la muerte. Pero también ¿para qué? Para que creamos. Para que creamos que existe vida después de la muerte. Quizás en medio de nosotros habrá alguna persona que dirá, bueno, pero usted no ha hecho otra cosa más que citar la Biblia, pues. ¿Sí o no? Usted no ha hecho otra cosa más que citar la Biblia. Y claro, la Biblia va a decir eso, que hay eternidad. Yo quisiera, para aquellos que lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, no es suficiente, yo quisiera citar lo que la ciencia dice como un complemento. Yo quisiera citar lo que los tanatólogos dicen. ¿Qué es la tanatología? La tanatología se define como el estudio científico de la muerte. O sea, no vamos a hablar en los próximos 5 o 10 minutos de la Biblia, vamos a hablar de la ciencia. Vamos a hablar de la tanatología. Vamos a hablar lo que la tanatología dice acerca de la muerte y de la vida del más allá. De lo que el estudio científico de la muerte tiene que decir. Yo quiero decirle que la tanatología está compuesta por áreas de la medicina y de la psicología también. Y yo he traído conmigo un artículo que se llama ¿Qué hay después de la muerte? Y yo quiero leerlo. Voy a leer algunos extractos de este artículo para poder abreviar. Y dice así, la ciencia, óigalo bien, sí, la ciencia, ya no vamos a hablar de la Biblia por este momento. Dice, la ciencia nunca antes se había interesado demasiado en investigar la existencia de la vida después de la muerte. La ciencia dejaba estas preocupaciones a los teólogos y a los místicos. Pero esa actitud está cambiando aceleradamente. Esa actitud está cambiando aceleradamente. Un equipo de científicos ingleses, no teólogos, dice un equipo de científicos ingleses conformado por médicos, biólogos y psicólogos, comandados por el profesor Peter Fenwick, ya llevó a cabo en 3 hospitales del Reino Unido un experimento diseñado para averiguar si es verdad, como muchos creen, que hay un alma eterna que se despega del cuerpo humano en el penoso momento de la muerte. El propósito de ellos es averiguar si es verdad, como muchos creen, que hay un alma eterna que se despega, dice el artículo, del cuerpo humano en el penoso momento de la muerte. ¿Cómo comenzó todo? Dice, todo comenzó cuando uno de los colaboradores del doctor Peter Fenwick atendió a un ciego que había sido atropellado por un auto. El hombre tenía heridas muy graves y llegó al hospital en estado de coma profundo. Mientras las enfermeras lo conectaban al monitor y le aplicaban suero y plasma, el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio.
Se intentó revivirlo con el desfibrilador eléctrico en 3 oportunidades. Se le hizo respiración mecánica y se le dio masaje al corazón sin éxito. Después de los minutos establecidos para declarar a una persona muerta, este hombre, sin ninguna reacción alguna de sus signos vitales, en los monitores y en la clínica, fue declarado muerto. El electroencefalograma no mostraba signo de actividad neuronal. Había muerte cerebral, que ahora es sinónimo de muerte. Muerte cerebral es muerte. Era un cadáver. Pero el médico no se rindió. Tomó una larga aguja, la preparó con adrenalina y la inyectó directamente en el corazón del paciente. Y continuó con las medidas de reanimación. Y esto fue como un shock. El cuerpo experimentó una sacudida, un leve estremecimiento. Y la sangre empezó a circular nuevamente. El corazón comenzó a latir de nuevo. Al principio lo hizo en forma vacilante y luego con más firmeza. Pareció un milagro a los ojos de todos. Pero lo más importante aún estaba por suceder. El mismo doctor Peter Fenwick, en su consultorio del centro de Londres, lo explicó de esta manera. Ese hombre ciego, que llegó en coma a la emergencia, por alguna razón que se nos escapaba, dice el médico, comenzó a mejorar rápidamente. A la semana salió de terapia intensiva y a los 2 meses, con la multitud de su cuerpo enyesado, fue dado de alta. En realidad, este hombre no tenía por qué estar vivo. ¿Usted se refiere a que hubo algo así como un milagro?, le preguntan. No. Estoy hablando de hechos científicos, de cosas que sucedieron en una emergencia y una terapia intensiva de un hospital, con personal médico a cargo. Le estoy hablando de una persona que estuvo clínicamente muerta durante casi media hora, que debió haber sufrido daños cerebrales irreversibles como consecuencia de la falta de oxígeno en todo su cuerpo. Y sin embargo, ese hombre no mostró ninguna clase de deterioro mental. Entonces, doctor Fenwick, ¿usted puede explicar científicamente todo lo que pasó? No, dice el doctor, tampoco puedo hacerlo. Como tampoco soy capaz de explicar lo que ocurrió algunos días después que el paciente recuperó la conciencia. Como usted sabe, ese hombre que llegó grave en estado de coma al hospital es ciego. Sin embargo, al interrogarlo, este hombre identificó y describió perfectamente al médico que le había salvado la vida y que, por supuesto, él no podía ver. Este hombre describió, identificó y describió, hizo un retrato hablado perfectamente al médico que le había salvado la vida y que, por supuesto, él no podía ver. Continúa diciendo, quienes han vuelto a la vida, dice que vieron cómo su cuerpo en un determinado momento se separaba de la carne para situarse en un punto que ellos definen como cenital. Es decir, ellos miraban cómo su cuerpo, si así se le puede llamar, se desprendía, se separaba de este cuerpo de carne que todos tenemos para colocarse en un punto del espacio, en este caso, la habitación de la emergencia donde recibieron a la persona ciega, que ellos definen como cenital. Y las personas podían ver desde ahí todo lo que estaba pasando alrededor de su cuerpo. Las personas podían ver los cuidados que los médicos le prodigaban, las voces de los médicos, es decir, las instrucciones que los médicos daban a todo el personal que estaba ahí para tratar de salvarles la vida en ese momento en que la vida se les estaba escapando. ¿Y qué hacían los médicos cuando finalmente daban por concluidas las maniobras de resucitación? Ellos podían describir no solamente, es decir, lo que se les estaba haciendo, lo que los médicos decían, sino aún el brillo de los instrumentos que había y cómo eran los aparatos.
El doctor Fenwick, aunque le cueste decirlo, pensó que si ese hombre, el ciego, había sido capaz de describir todo con la precisión con que lo hizo, fue porque quizás había percibido las cosas con el alma. Porque quizás había percibido las cosas con el alma. Pero el doctor Peter Fenwick no es el primer científico que se interesa en esto y hace un estudio. El primer científico que prestó atención en la historia de personas que habían sido declaradas muertas clínicamente y volvían a la vida fue el médico estadounidense Raymond Moody, autor del famoso libro La vida después de la muerte, que fue escrito en 1975, luego de examinar rigurosamente, no un caso, ni 5, 150 casos. 150 casos. Moody distinguió 11 características que eran comunes a todos estos relatos. Se tomaron los relatos por aparte. Las personas no se conocían entre ellos. Las personas no se conocían entre ellos. Es más, la experiencia de ellos nunca había sido publicada. De modo que aunque no se conocían, ellos no podían leer la experiencia del uno con el otro. Y sin embargo, habían 11 características comunes a todos los relatos. Una de ellas, y no la menos importante, es el asombro que experimenta el médico cuando el enfermo que salió de la muerte clínica describe todo lo que le hicieron en su cuerpo inerte. Cuando la persona describe todo lo que le hicieron en su cuerpo inerte. 90% de estas personas que han tenido estas experiencias, por una encuesta que hizo la empresa Gallup en 1981, por la Sociedad de Tanatólogos, es decir, médicos, biólogos y psicólogos, o sea, que conforman esta sociedad, que la Sociedad de Tanatólogos de Nueva York encargó a esta empresa Gallup, con pacientes que fueron declarados clínicamente muertos en Estados Unidos, es que el 90% de ellos dijo haber visto cómo su cuerpo se desdoblaba en dos, uno de carne y hueso, yacía ahí exánime en una camilla, mientras que el otro, al que llamaron astral, se elevaba en el aire para situarse en la posición cenital que le permitía ver todo lo que sucedía. Los más, el 89%, vieron una brillante luz blanca que los atraía y experimentaron una sensación de tranquilidad, una paz confortante, como si su ser se fundiera con otro ser superior que los guiaba dulcemente hasta un reino celeste, donde el dolor y el llanto no existían. Una voz protectora fue oída por el 75% de los encuestados. Esa voz en determinado momento los llamaba por sus nombres y les decía que era hora de volver. Era hora de volver. Dice que todos estos relatos, aunque difieren en algunos detalles, se parecen muchísimo entre sí. Pero no termina ahí. Posteriormente, el doctor Kenneth Ring y su equipo de la Universidad de Connecticut estudió 106 casos que sucedieron en 10 años en Estados Unidos. En 10 años, después de todo esto. Y dice que el 60% refirió una paz indescriptible, indescriptible. Un 26% tuvo una visión panorámica del mundo al salir de su propio cuerpo. Un 26% pasó por un túnel, un 16% mencionó haber visto una intensa luz blanca. Sin embargo, otros describen algo diferente. Como de repente sentir que van cayendo, van descendiendo rápidamente en un túnel oscuro, por un túnel oscuro, donde no hay forma de detenerse, no hay forma de frenar esa caída, y eso les generaba angustia, pánico. Algunos también dicen que en medio de esa oscuridad podían percibir olor desagradable, un dolor fuerte, desagradable, y desesperación, y un deseo intenso
de volver realmente a la vida. El doctor Fenwick termina diciendo el artículo, el doctor Fenwick piensa si en verdad estas personas dieron un primer paso dentro de la muerte, entonces lo que vieron es algo que está fuera de su mente. O sea, no está en su mente. O sea, no es porque en ese momento que están sufriendo la muerte, la agonía, su sistema nervioso central empieza a generar una serie de sustancias, o alguna parte del organismo empieza a generar una serie de sustancias químicas que provocan experiencias en ese individuo. Y claro, como todos están viviendo la agonía y la muerte de una manera similar, entonces, y como el cuerpo humano creado por Dios, ¿verdad?, está diseñado de la misma forma, todos han liberado en ese momento de intenso estrés de la muerte, o de la agonía previa a la muerte, esas sustancias químicas, no lo sé, neurotransmisores, como le quieras llamar, o cualquier otro tipo de sustancia química del cuerpo, que produce, claro, en la unanimidad o uniformidad o totalidad o la mayoría de los pacientes estas experiencias. No, dice el doctor Fenwick. No, dice el doctor Fenwick. Dice, estas personas lo que vieron es algo que está fuera de su mente y que no pertenece al mundo neuronal. Está fuera de su mente y no pertenece al mundo neuronal. Es decir, no es la respuesta de las hormonas a un estímulo de una sustancia química producida por el ser humano, o que esa sustancia química producida por el ser humano, al reaccionar con una sustancia medicamentosa que le colocaron en ese momento, haya producido esa reacción en el cerebro. No. Dice, lo que vieron es algo que está fuera de su mente y que no pertenece al mundo natural. ¿Más pruebas? Vimos las antiguas civilizaciones con su sabiduría humana. Y vaya que sí tenían sabiduría los egipcios. Y vaya que sí tenían sabiduría los mayas. Vimos la palabra de Dios. Pero para ser justos, también tenemos que darle oportunidad a la ciencia, que la ciencia hable. Y si va a hablar la ciencia, que hablen los expertos en la muerte. Sí, que hablen aquellos, los tanatólogos, los que realizan un estudio científico de la muerte. Que hablen los médicos, que hablen los biólogos, que hablen los psicólogos. Aquí está. Sin embargo, con todo esto, aunado al hecho de que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros los hombres, me preocupa, óigalo bien, me preocupa. Y es la razón por la cual estamos hablando de esto. Vivamos en esta tierra a la luz de la eternidad. Porque me preocupa cómo las personas hoy en día, incluyendo a muchos de los que hoy están aquí presentes escuchando. Y lo repito, me preocupa, y esa es la razón por la cual estamos dando estas conferencias. No para darte un conocimiento más acerca de la eternidad y digas, wow, cuántas cosas aprendí. No. Sino porque me preocupa cómo las personas hoy en día viven en esta tierra como si no existiera la vida más allá de la muerte. Como miles de personas, millones de personas, aún personas que están aquí escuchando, viven en esta tierra como si no existiera la vida más allá de la muerte, aunque digan que lo creen. Y eso es lo más preocupante. Aunque digan que lo creen. Personas que viven como si toda su existencia, óigalo bien, personas que viven como si toda su existencia estuviera limitada a su vida en esta tierra. Y le dan poca o ninguna importancia a su vida
en la eternidad, a su vida eterna. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no están haciendo nada para prepararse para esa vida que es eterna. A pesar de que Dios a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, les da una oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que pareciera que han hecho suyas, que han hecho propias la manera de pensar, la filosofía y el estilo de vida de los israelitas de antaño que Dios describe en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, verso 13, que dice así: he aquí, dice, he aquí gozo y alegría. He aquí gozo y alegría. Fíjese que Dios los estaba llamando al arrepentimiento, a que se volvieran a Él. Dios los está llamando al arrepentimiento, a que se vuelvan a Él de corazón, para que no sean destruidos, para que no perezcan por la ira de Dios. Y mire lo que vio Dios. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo que comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos, dice Dios. ¿Cómo es posible? Dice Dios. ¿Cómo es posible que les esté llamando yo? Veamos el verso 12. Que les esté urgiendo al arrepentimiento. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día, dice, llamó en este día ¿a qué? A llanto y a endechas, a lamento, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Esto es en señal de profundo dolor. Pero ¿qué ve Dios, Jehová de los ejércitos, cuando llama al pueblo de Israel a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse en cilicio? ¿Qué ve Dios? Ve Dios gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y eso es lo que me preocupa. ¿Sabe qué me preocupa? Que veo jóvenes de 14 años, veo jóvenes de 16, 17 años, veo jóvenes de 22 años, veo jóvenes de 30 años, veo jóvenes de 50 años. Veo personas de todas las edades, veo personas de todos los estratos sociales, veo personas de toda la preparación o formación intelectual que usted quiera, los cultos y los incultos, los que se creen sabios y los ignorantes. ¿Y sabe qué veo en todos ellos? Jóvenes y adultos de todas las edades, ricos y pobres, etcétera, etcétera. Personas de todos los estratos sociales. ¿Sabe qué veo? Esto, la misma manera de pensar, la misma filosofía y el mismo estilo de vida de los israelitas. Comamos y bebamos. Sí, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana nos vamos a morir. Porque mañana nos vamos a morir. Como diciendo, óigalo bien, todo lo que realmente importa es disfrutar esta vida. Todo lo que realmente vale la pena, todo lo que realmente importa es disfrutar esta vida. Disfruta todo lo que puedas en esta vida. Disfruta todo lo que puedas en esta vida. ¿Por qué? Porque la vida es breve y la muerte puede llegar en cualquier momento. Mientras yo meditaba en esto, recordaba el equivalente del dicho hebreo de comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Saben cuál es nuestro equivalente? Un día lo leí en un lugar. Tenía una jarra de cerveza y decía abajo, bebe, bebe. ¿Que la vida es qué? Es breve. Así decía, bebe, bebe, que la vida es breve. Era una invitación a obtener felicidad, a obtener placer, a obtener deleite a través de las bebidas alcohólicas, a través del bacanal. ¿Por qué? Bebe, porque la vida es breve. Comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Sí, eso es lo que hay en la mente del ser humano. Es lo que hay en la mente del ser humano. Come y bebe. Porque, total, la muerte es segura, es lo único seguro que tenemos, ¿sí o no? Dice la gente. Mañana moriremos. Comamos y bebamos y disfrutemos de todos los placeres que podamos.
comamos y bebamos y disfrutemos de todos los placeres que podamos, pues mañana moriremos y ahí acaba todo. Y ahí acaba todo. Vivamos para la comida, pensarán muchos. Vivamos para el vestirnos. Vivamos para los placeres. Que este es el único cielo realmente al cual tendremos acceso. Este es el único cielo que existe, o este es el único cielo al cual podemos aspirar. Y así está viviendo la gente hoy en día. Así vive la gente. Bueno, así vivía yo también, pues. Así vivía yo también, así era yo. Hasta hace muchos años, así era yo, así vivía yo también. Créanme, yo no soy exento a esto, porque yo así vivía. Yo no me eximo de esto, yo así vivía. Esa era mi manera de pensar. ¿Por qué crees que la gente hoy en día trata de acaparar la mayor cantidad de bienes? ¿Por qué crees? Y ahí pierde su salud, por ejemplo, trabajando 14 horas diarias. 14 horas diarias. Como dicen, y lo digo con todo el respeto del mundo, es un dicho, viviendo o trabajando como negro, ¿para qué? Para vivir como blanco. ¿Para vivir como blanco a dónde? ¿En el cielo o aquí? Aquí. Están pensando solo aquí. Mira, cómo la gente aún echa su salud por la borda, no le importa. Trabajando 14 horas diarias, solo por esta razón. Porque están trabajando arduamente ahorita, que según ellos tienen la edad y tienen la salud y tienen la fuerza. ¿Para qué? Para guardar para los años venideros, cuando no puedan trabajar con la misma intensidad. Y oh sorpresa, se murieron en un accidente automovilístico a los 35 años. Un borracho los atropelló a los 38. Le vino el cáncer a los 42. ¿Cómo ve? Lo asaltaron y se resistió porque acababa de cobrar una fuerte suma de dinero y la traía en su carro. Tenía 56 años. ¡Qué jovencito!, dice uno, ¿verdad? Cuando tenía 20 decía, estaba viejito. Cuando tienes 47 dices, ¡qué joven! Tenía 57 años, ahí salen los periódicos, es titular de los periódicos. Fue asaltado en un semáforo y se resistió, porque él sabía la cantidad de dinero que traía, fruto de su arduo trabajo para vivir cómodamente en el futuro. Y en ese semáforo se resistió y ahí mismo lo mataron. Hicieron su cuerpo para allá, alguien tomó el asiento del conductor y se fue en el mismo carro. Y dejaron el carro tirado con el cadáver y se llevaron los 300,000 empiras que llevaba. Eso lo lees en los titulares de los periódicos. ¿Sabes por qué la gente gasta su salud? Y no es que estoy diciendo que no haya que trabajar y que seas una persona que trabaje arduamente y con excelencia. Hazlo. Pero pues aún en nuestro código laboral hay un horario para trabajar, son 8 horas, ¿sí o no? 6 días a la semana, hay un día de descanso, un día de reposo, que Dios estableció, por cierto. Que ya lo vimos, es el día de la adoración pública, por cierto. Es el día del Señor, no tu día ni mi día, es el del Señor. Y lo hizo por razón de ti y por razón de mí, pensando en ti y pensando en mí, para nuestro beneficio. ¿Por qué crees que la gente no solo pierde su salud y hasta la vida por sus bienes materiales? Porque cree que todo se va a quedar aquí. Toda su vida gira en torno a lo terrenal, a esto que vive. Y qué triste es que no solo desgasta su salud y pierde su vida, pierde hasta su familia. Sí, pierde su familia. Estas personas llegan a convertirse en unos extraños en su propia casa. Los matrimonios se destruyen por causa de que el Señor nunca está en casa. Siempre siendo dinero para la familia, entre comillas, pero la familia no lo ve a Él, no lo disfruta a Él, que es lo que más quiere disfrutar quizás. Porque el Señor está siempre siendo dinero. ¿Por qué? Porque como el señor Rico McPato de la caricatura vive para hacer, ¿verdad?, sus bóvedas inmensas de tesoros. Y si literalmente como Rico McPato pudiera echarse clavaditos en todo ese montón de dinero y nadar en ese montón de dinero y lo que tú quieras que sea Rico McPato, lo haría. Si pudiera, lo haría. Y su salud, bien, gracias. Y su familia, bien, gracias. Su matrimonio, bien, gracias. Y la vida eterna, mira, no me hables de la eternidad. No me hables del mañana. Háblame del hoy. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. ¿Por qué crees que las personas
llegan al grado de deteriorar su salud y perder su vida, mira, mezclando drogas con bebidas alcohólicas, y de las drogas, mira, mezclan una con otra, fuman crack, inhalan cocaína, ingieren gin, vodka, cerveza, lo que tú quieras. Mira, lo que encuentran a su paso, se meten en su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es placer, dame placer ahorita. Quiero placer ahorita, porque se va a acabar, esto se va a acabar con la muerte. Creen que cuando la persona se muere, ¡paz!, se acabó todo. Hombres insaciables de sexo, enfermos sexuales les llaman. No, yo les llamo egoístas. ¿Por qué no se sacian con su mujercita? ¿Por qué no se sacian con su esposa? Estos enfermos sexuales modernos, fíjate que no se sacian con su esposa, sino que curiosamente se sacian con las mujeres de fuera. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué tendrán las mujeres de fuera que no tienen sus esposas, pues? Tienen lo mismo, ¿no? Claro que tienen lo mismo. Son egoístas. Quieren placer. Unos placer con el dinero, otro placer con las drogas, bebidas alcohólicas, otro placer con el sexo. Y no se sacian. Mira, por ahí salió un hombre en una revista, no sé si es cierto, que había tenido en no sé cuánto tiempo 2,000 mujeres. Yo decía, ¿cómo le hizo? Si yo con la mía estoy satisfecho y contento, no quiero una más. 2,000 mujeres tuvo. Ustedes sabrán a quién me refiero. Fue titular ahí de un, no sé si periódico o revista. O sea, ¿por qué los hombres están haciendo eso? Se van tras una mujer, se van tras otra mujer, se van tras otra mujer, se van tras otra y tras otra y tras otra. Porque quieren atesorar el mayor placer. ¿Por qué? Porque están viviendo con la misma filosofía de los israelitas de antaño. Comamos, bebamos, busquemos el placer a toda costa. Saciémonos de todo placer. ¿Por qué? Porque mañana moriremos, como si todo se fuese a acabar con la muerte. Y tristemente les decía, el contexto de lo que Dios dice a través de el profeta Isaías en el capítulo 22, verso 13, en donde se describe la manera de pensar y la filosofía y la manera de vivir del pueblo de Israel, de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Era un llamado a volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Era un llamado de volverse a Dios en arrepentimiento y fe para no ser destruidos, óigalo bien. Porque la voluntad de Dios es esta. Dice que Él no quiere que ninguno perezca. Es decir, que ninguno perezca eternamente. Sino que ¿qué? Que todos los seres humanos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos. El que las personas no deseen serlo, porque no hay otra explicación, no quieran serlo, porque están tan centrados en el placer, en buscar el placer hoy, el placer en las cosas de este mundo, tristemente, porque Dios es una fuente inagotable de placer, solo que no quieren hacer a Dios esa fuente inagotable de placer, porque primero tendrían que hacer a Dios su Señor. Y como quieren seguir siendo los señores de sus vidas, como quieren seguir haciendo lo que a ellos y a ellas les plazca, por eso no vienen a Dios, la fuente inagotable de la vida. Porque quieren seguir obteniendo el placer de cualquier cosa que se encuentren por enfrente, aunque deteriore su salud, aunque les lleve a la muerte prematuramente, aunque pequen contra Dios, aunque lastimen a Dios, aunque lastimen a su prójimo. Porque quieren vivir así, obteniendo placer de esa fuente. Es que no vienen a la fuente de la vida. No vienen a Dios para obtener placer, gozo, deleites a su diestra. Deleites sin fin a su diestra. Qué triste es que Dios estaba llamando a este pueblo a volverse a Él. Sin embargo, ustedes pudieron leer como yo
la manera de cómo respondieron. ¿Saben cómo respondieron? Como si no hubiese eternidad. Como si todo fuese a acabar al morir. Qué triste. Como si no hubiese eternidad o vida eterna después de la muerte. Como si no hubiese un juicio, óigalo bien. Como si no hubiese un juicio como parte de esa eternidad. Y el hecho de que Dios, como un juez justo, al dictar sentencia en base a las obras o los hechos del ser humano, determinará el destino eterno de las almas. Cielo eterno, o lugar de reposo, o de gozo, o de paz, o de deleite, o seno de Abraham, como le quieras llamar, o infierno eterno, o lugar de tormento, separado eternamente de la presencia de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes, o Hades, como le quieras llamar. Eso es triste. Es triste ver, créamelo, es triste ver cómo se repite la historia. Cómo se repite la historia casi 2700 años después. Este libro del profeta Isaías fue escrito aproximadamente en el año 670, 640 antes de que Cristo naciera, y han pasado 2010 años después de que Cristo nació. Han pasado aproximadamente, por decirlo en números redondos, 2700 años desde que Dios llamó a este pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios, a volverse a Dios. Desde que Dios le dijo a este pueblo, vuélvete a mí, porque no quiero la muerte del impío, porque no quiero la muerte del que muere, sino que deje el impío su camino, y deje el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Han pasado casi 2700 años desde que Dios hizo este llamado al pueblo de Israel. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios del perdón, pero también el Dios justo, óigalo bien, el Dios justo, el Dios que no tendrá por inocente al culpable, el Dios que va a juzgar con gloria a través de Jesucristo a todos los seres humanos. El Dios santo, óigalo bien, que aborrece el pecado. Ese Dios que quería tener una relación personal con ellos en la tierra, pero también en la eternidad. Óigalo bien, ese Dios que quería tener por puro amor, una relación personal con ellos en la tierra, pero también en la eternidad. Les estaba llamando a arrepentirse, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, como le quieras llamar, y a suplicar misericordia a un Dios que podía y quería perdonarlos. ¿Pero qué hicieron? Hicieron fiesta. He aquí gozo, dice. He aquí alegría. Sí, matando vacas, degollando ovejas. ¿Para qué? Para el banquete, para la fiesta. Comiendo carne y bebiendo vino. Diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Se acaba todo. Que ya se va a acabar todo. Les decía que sí habían oído por ahí las noticias que según las predicciones de los mayas el mundo se iba a acabar en el 2012. Y les preguntaba en la enseñanza anterior si ustedes creían eso. Muchos decían no, pero ¿sabes qué dice mucha gente? Total, que el mundo se va a acabar. ¿Sabes qué le dicen los jovencitos a las jovencitas? ¿Para qué te vas a morir virgen sin nunca haber probado placer? El mundo se va a acabar en el 2012. Tu papá y tu mamá no se van a dar cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a perder de esto si ya se va a acabar el mundo? ¿No has probado la marihuana, joven? No. Mira, ya se va a acabar el mundo, hombre. Si te haces adicto, ¿qué importa? En 2 años se acaba el mundo y en 2 años no te mueres. Así de sencillo. Una mujer prohibida puede tener SIDA. ¿Qué importa? En 2 años, con los retrovirales, además. Mira, el mundo se acaba en 2 años, disfrútala. Con los retrovirales, aunque te des SIDA, te vas a morir la mar de bien. Ni va a parecer que tenés SIDA.
Agarra todo ese dinero que tienes y vete a las islas paradisíacas. Olvídate de tu prójimo, olvídate de la misericordia, olvídate del necesitado. Piensa solo en ti, el mundo se acaba. ¿Y qué estás haciendo? Trabajaste tanto para acumular eso, trabajaste 30 años para acumular eso, solo tienes 2 años para gastarlo porque el mundo se acaba en el 2012. Ese es el pensamiento de la gente. Mira, yo no creo que se vaya a acabar en el 2012. Sí creo que se va a acabar como Dios dijo a través del apóstol Pedro. Pero si se fuera a acabar en el 2012, ¿sabes qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Volteando nuestros ojos al cielo, volteando nuestro rostro al cielo, buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios en llanto y en gemido por causa de nuestros pecados. Sí, con llanto y gemidos por causa de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, tomando decisiones de poner un alto ya a esta vida egoísta, tomando decisiones de poner un alto ya a esta vida que hemos vivido, no pensando en Dios, no pensando en lo que Dios piensa, no pensando en lo que Dios quiere, no pensando en lo que Dios siente, si le agrada o no le agrada lo que hacemos, si le duele, le lastima en su corazón o no le lastima. Y menos pensando en lo que nuestro prójimo siente, en lo que nuestro prójimo quiere, en lo que nuestro prójimo piensa, si le duele o no le duele. Arrepentimiento. Pero además de eso, viniendo a Dios diciéndole, Señor, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Como aquel publicano, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Qué triste es que hoy en día Dios vuelve nuevamente, fíjese, Dios en su gran misericordia vuelve a decirle a las personas, te vuelve a decir a ti, arrepiéntete, conviértete a mí, vuélvete a mí. Fuiste tú quien me dio la espalda, yo nunca te di la espalda. Fuiste tú el que fuiste infiel, yo nunca he dejado de ser fiel. Vuélvete a mí, te voy a perdonar, vuélvete a mí. Porque quiero tener una relación personal contigo, aquí, ahora, en esta tierra. Y al morirte, al pasar de un estado a otro, al pasar de un estado de vida terrenal a un estado de vida eterna, yo también quiero que sigamos siendo amigos íntimos, que nos sigamos amando el uno al otro. Nos sigamos amando el uno al otro en la eternidad. Pero ¿qué dice la gente? Bebe, que la vida es breve. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cómo quisiera poder esculpir como en piedra estas verdades que hemos estado hablando en tu corazón. Cómo quisiera poder hacerlo. Cómo quisiera poderme meter en tu cerebro y quitar todo eso ahí que es contraria a esta verdad eterna, contraria a esta verdad eterna. Hay vida después de la muerte, claro, que hay vida después de la muerte. Y que a la luz de eso tú puedas tomar las decisiones que debes tomar para estar preparados para ese momento, para estar preparado, para estar preparada para ese momento en que Dios te llame, a su presencia para ser juzgado, para ser juzgada, porque todos vamos a ser juzgados. Todas nuestras obras van a ser juzgadas, sean buenas y sean malas, en la eternidad. Cómo quisiera poder inyectar, si es que existiese una forma, inyectar urgencia en ti. Urgencia en ti, ¿para qué? Para que te prepararas para ese momento en que en un abrir y cerrar de ojos, ese momento en que súbitamente, inesperadamente, sin previo aviso, óigalo bien, sin previo aviso, todo lo terrenal que es temporal, habrá llegado a su fin en tu vida y en la mía. Cómo quisiera
poderme arrepentir por usted, pero no puedo. Como quisiera verdaderamente poder tomar esa decisión de ya no vivir para mí mismo, de ya no vivir para el pecado, por las consecuencias que el pecado tiene para con Dios, cómo lastima a Dios en su corazón, pero también para con su prójimo, para con usted mismo, para con usted misma y para con toda esta creación que Dios ha hecho. Cómo quisiera poder arrepentirme por usted, pero no puedo. Fíjese que Cristo murió por usted, para ser su Salvador, pero Él no puede arrepentirse por usted. ¡Qué increíble! Yo estoy seguro que si Él hubiera podido arrepentirse por usted y morir en su lugar, como ciertamente murió en nuestro lugar, Él lo hubiera hecho. Pero Él ya hizo su parte, Él ya murió. El arrepentimiento es un acto voluntario. Es un acto que usted decide hacer. El decidir romper con esa vida de pecado, con esa vida de egoísmo, con esa vida de maldad, con esa vida de rebeldía, de menosprecio a Dios y a todos los demás, por amarnos solo a nosotros mismos y por amar los pecados, por amar los deseos de la carne, el hacer los deseos de la carne, el seguir en pos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El arrepentirse de eso, el decidir poner un alto ya a esto y entregar su vida a Dios así, mira, Señor, como decía el canto, tal como soy de pecador, así, tal como soy de pecador, así como me ves, Señor, así de inmunda, así de perverso, así de malo, así de mala como tú me ves, como soy, Señor, como soy, tal como soy, sin justificarme, tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor, sin más confianza que en tu amor, que en tu misericordia, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. Pudieras hacer eso, decirle a Dios esto, venir a Él, decirle, Señor, aquí estoy, tú me conoces, tú sabes lo que soy, tú sabes lo que he hecho, tú sabes cómo te he ofendido, te he lastimado a ti y a mi prójimo, a mi familia. Pero aquí estoy, Señor, sin poder hacer nada para pagar mi deuda que tengo contigo, oh Dios, por haber quebrantado tu ley. Sin poder hacer nada, Señor, sin poder hacer nada, Dios, para salvarme a mí mismo, para salvarme a mí misma. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, sin nada que ofrecerte. Todo está podrido, estoy todo perdido, toda perdida. No hay nada bueno en mí, Señor, no hay nada bueno en mí. Pero porque tú prometiste perdonar a todo aquel que viniera a ti con corazón contrito y humillado. Tú prometiste que el de corazón contrito y humillado que viniera a ti no lo menospreciarías tú, oh Dios. Aquí estoy, Señor, arrepintiéndome de todos mis pecados, de toda una vida más bien de pecado, cortando con esa vida vieja, cortando con esa maldad, deseando, Señor, apartarme de ella con tu ayuda, oh Dios, con tu ayuda, oh Dios, con tu ayuda. Y creyendo que Jesús, con todo lo que ha hecho por mí, al morir y resucitar, Él pagó por todos mis pecados. Él murió por todos mis pecados. Él pagó por todos mis pecados para ser mi único y suficiente Señor y Salvador. Primer decisión que yo le invito a tomar, que yo quisiera tomar por usted, pero no puedo. Yo ya la tomé por mí, créamelo, y quisiera tomarla por usted, pero no puedo. No puedo hacerlo. Ni Cristo puede hacerlo. El que murió por usted, el que dio su vida por usted, no puede arrepentirse por usted. Es algo que solo usted puede hacer. Reconocer su maldad y romper con esa vida de maldad con la ayuda de Dios. Renunciar a esa vida de maldad con la ayuda de Dios. Eso solo usted lo puede hacer y es una decisión que usted debe de tomar. Venir a Cristo tal como es de pecador, sin más confianza que en el amor de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te la entrego para que primeramente la perdones, pero también para que la gobiernes, para que la dirijas, cosa que a muchos no les gusta y eso lo detiene. Quieren que la vida sea perdonada, quieren que Dios les perdone la vida, pero no quieren que se las gobierne. No, hay que decirle, Señor, aquí estoy. Tal como soy de pecador, aquí estoy. Tal como soy de pecador, aquí estoy. Señor, solo confiando en tu amor y tu misericordia.
en lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz y al resucitar, para entregarte mi vida. ¿Para qué? Para que la perdones y la gobiernes. Sí, la gobiernes. Para que hagas tu voluntad a través de mí. Señor, para obedecerte con todo mi corazón, por amor, en todo momento, en toda circunstancia, para depender de ti, Señor. No solo para obedecerte, depender de ti en todo, Señor. Porque ya entendí que separado de ti nada puedo hacer. Nada puedo hacer, Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque debo fortalecerme a cada momento con el poder de su fuerza, no con el poder de mi fuerza. Aquí estoy, Señor. Haz tu obra en mí. Perdóname. Dame un nuevo corazón. Y segundo, viviendo cada momento en esta tierra, ¿a la luz de qué? De la eternidad. Piénselo. Terminábamos la reunión pasada con estas palabras. Piénselo. Y hágalo. No solo piénselo, hágalo. Tome decisiones ahora y permanezca en ellas con la ayuda de Dios. Tome decisiones ahora y permanezca en ellas con la ayuda de Dios y no lo lamentará después. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Señor, porque como hace 2000 y casi 700 años, tú vienes de nuevo a invitarnos a venir a ti en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para ser salvos. Señor, pero ¿qué estás encontrando en millones de personas, aún en personas en este lugar? Estás encontrando la misma manera de pensar, la misma filosofía, la misma manera de vivir de aquellos israelitas entonces. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cuando esto es una mentira del diablo, Señor. Cuando esto es una mentira del diablo. Cuando existe vida después de la muerte. Claro que existe. Cuando existe vida después de la muerte. Y tú quieres que estemos contigo ahora y aún en esa eternidad. Gracias por esa oportunidad que hoy nos da, Señor. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Padre, fórzale a entrar. Fórzale a entrar, Señor, por tu infinita misericordia. Ven a poner urgencia en sus corazones, de modo que puedan arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, y puedan vivir cada momento en esta tierra a la luz de la eternidad. Yo te lo ruego, Padre, yo te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón.
Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado.
Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.